¿Buscas capacitarte y lograr tus objetivos? El Centro de Capacitación Jean Piaget te ofrece cursos de especialización que potenciarán tus habilidades y conocimientos. Te preparamos para los exámenes y concursos 2020-2021 por especialidades. Acceso al cargo director UGEL, auxiliar en educación inicial, primaria y secundaria. Nombramiento docente, evaluación del desempeño docente, ascenso de escala magisterial, acceso al cargo director de instituciones educativas y especialistas UGEL y TREP. Contamos con ponentes, conferencistas y especialistas de primer nivel, listos para guiarte hacia el éxito. Los cursos tienen una duración de 4 y 6 meses. Se desarrollarán a través de la plataforma virtual Jean Piaget. Informes 9816 32 109. Ok, estamos de vuelta, damas y caballeros, señoras y señores, a todos los docentes conectados a través de la plataforma virtual, a través del Zoom, en esta oportunidad para darle la bienvenida a otro de nuestros ponentes en estos seminarios gratuitos que viene brindando, que viene realizando Jean Piaget en el Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural en estos sus 18 años de aniversario. Sí, estamos de fiesta. Hoy 31, domingo 31 de enero, estamos cumpliendo 18 años. Somos el único centro de capacitación que está de aniversario. Jean Piaget, sí, Jean Piaget está cumpliendo 18 años. Estamos festejando de esta manera, brindando la capacitación, brindando estos seminarios de mucha utilidad para todos ustedes, amigos docentes de todo nuestro querido territorio nacional, de toda nuestra patria. Damas y caballeros, entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente ponente para que inicie ya su seminario respectivo. Hoy el tema, otro de los temas importantes, el cambio del docente en los tiempos de COVID. Para esta oportunidad tenemos a nuestro magíster Erwin Sotomayor Obregón, especialista en el Ministerio de Educación, Formación Docente. Ya con ustedes le damos la bienvenida a nuestro ponente, el magíster Erwin Sotomayor Obregón. Adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, todavía muy buenos días a cada uno de ustedes. Muy contento de estar, digamos, invitado a este seminario gratuito por el aniversario de esta gran institución. El día de hoy vamos a abordar un tema, en realidad, que es, digamos, clave para todos nosotros, los docentes, los maestros, y tiene que ver con el cambio, ¿no? Nos hemos enfrentado, digamos, a una situación en la pandemia totalmente ajena, diferente en estos tiempos, y hay la necesidad de hablar del cambio, de reflexionar sobre el cambio en los tiempos del COVID. Si se me escucha muy bien, por favor, voy a pedir a controles que me indique que sí estamos, digamos, siendo escuchados. Se escucha muy bien, ¿verdad? Los que pueden, digamos, pueden también escribir por el chat. Si se escucha muy bien, por favor, en el chat me escriben. Está, digamos, excelente, excelente, muy, muy bien. Muchísimas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del cambio del docente en los tiempos del COVID. Mi nombre es Erwin Sotomayor Obregón. Conmigo vamos a reflexionar un poco. En realidad, yo quiero iniciar con una pregunta para poder entender la exposición del día de hoy. ¿Cuáles crees que son las competencias más requeridas para el trabajo actual? A ver, tú como docente, dime, ¿cuáles son esas competencias más requeridas hoy en día, ¿no? Digamos, en estos tiempos del COVID. ¿Cuáles son esas competencias más requeridas? Si ya tienes, digamos, una respuesta, escribe en el chat. A ver, escribe en el chat cuáles podrían ser esas competencias más requeridas para el trabajo actual hoy en día. A ver, ¿qué dicen? Competencias digitales, excelente. Urbano, ¿qué más? Muy bien, José, estás hablando ya de una competencia transversal del currículo nacional. Hugo, interesante, las competencias socioemocionales, qué interesante, la gestión autónoma,
Muy bien, aprender con autonomía. Bueno, creo que la mayoría estamos orientando al tema de las competencias digitales, la empatía, también Ubaldina, la autonomía. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la interacción. Yo les quiero comentar algo. Hoy en día, muchos países han comenzado, digamos, a hacer un diagnóstico, a levantar información acerca de esas competencias que se requiere del ciudadano de estos tiempos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿no? En la Universidad Católica, ha estado liderado por Sato Tamashiro, y ahí identifican las siguientes competencias que hoy en día se necesita, que son muy demandadas, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la adaptación al cambio. Quiere decir que la adaptación al cambio es una competencia y, digamos, dentro de todas las competencias está en el primer lugar. Un 31%, digamos, no solo de la población, de los empresarios, en este caso de los emprendedores, de toda la población, consideran que la adaptación al cambio es fundamental como una gran competencia. Entonces, ¿cómo adaptarnos al cambio? Constituye todo un reto. Y no solamente es, digamos, la adaptación al cambio, estamos hablando también de la comunicación efectiva. Y cuando hay comunicación efectiva, ustedes, por ejemplo, como docentes, tienen que mirar al receptor. Esa tiene que ser la manera de cómo tenemos que trabajar. Tenemos que utilizar el lenguaje corporal. Fíjense cómo estoy moviendo mis manos, ¿sí? Tengo que emplear un discurso, un mensaje claro, ¿sí? Ser empático, porque cuando uno es empático, empatiza con el participante, en este caso con el estudiante. Entonces, la comunicación efectiva constituye otra competencia fundamental hoy en día. El manejo del tiempo también es otra competencia, porque miren, si uno sabe gestionar el tiempo, reduce la ansiedad, reduce el estrés. Es decir, cuando uno está con ansiedad, tiene una preocupación, tiene un miedo excesivo, un miedo, digamos, persistente. Y lo bueno que cuando se reduce, digamos, la ansiedad, tienes mayor confianza para poder desenvolverte. Entonces, el manejo del tiempo implica con reducir esa ansiedad, mejorar las relaciones y, por otro lado, mayor productividad, que eso es fundamental. Y fíjense, ustedes acaban de mencionar algo, ¿no? Manejo de los entornos digitales, lo han dicho, está, digamos, en un cuarto lugar el manejo de los entornos digitales. Por lo tanto, tenemos que tener identidad digital, tenemos que tener una cultura digital que nos permita, digamos, desenvolvernos en estos entornos, en la relación con estas herramientas tecnológicas para poder aprender. La autorregulación, por ahí alguien habló del autocontrol, por ejemplo. Cuando existe autorregulación, uno sabe gestionar sus pensamientos, sabe gestionar sus emociones, ¿sí? Sus acciones y actúa con motivación. Eso es clave, digamos, para poder desenvolvernos como estas grandes competencias que implica en este nuevo contexto. Y así como estas competencias está el trabajo en equipo, la responsabilidad, ¿no? La proactividad, el liderazgo, la innovación, la resiliencia, pero en primer lugar se encuentra la adaptación al cambio. Entonces vamos a hablar del cambio, porque es, digamos, una de las primeras competencias que los maestros, los docentes en el país debemos de fortalecer. Entonces, ¿cuál es el propósito que, digamos, tenemos el día de hoy? Nuestro propósito el día de hoy es compartir con ustedes en esta, digamos, fecha especial de esta institución Jean Piaget, compartir algunas ideas para gestionar de manera exponencial el cambio en cada persona. Entonces, vamos a compartir algunas ideas para que ustedes como docentes de inicial, de primario, de secundaria, puedan, digamos, gestionar de manera exponencial el cambio. Y para eso vamos a hacer algunas reflexiones, ¿ok? Me acompañan entonces cada uno de ustedes con la exposición y el índice vamos a enfatizar lo siguiente, fíjense. Vamos a enfatizar acerca de las sociedades del cambio. Vamos a hablar un poquito de las sociedades del cambio, un cachito, ¿ya? De las sociedades del cambio, en qué sociedad nos estamos encontrando actualmente en este contexto del COVID. Y vamos a hablar de la transformación. Miren, qué interesante es que el maestro se transforme, pero se transforme para ser mejor docente, para ser un docente que logra sus metas de aprendizaje,
para ser un docente que se desarrolla profesionalmente, se capacita, por ejemplo, digamos, con este grupo de Jean Piaget, se capacita de manera permanente para fortalecer sus capacidades, sus competencias, para desenvolverse adecuadamente como docente, como maestro. Muchos de ustedes seguro quieren ascender, por lo tanto, en las evaluaciones de ascenso tienen que manejar información, quieren nombrarse, simplemente quieren mejorar su práctica pedagógica. Entonces, la transformación es fundamental a nivel personal, a nivel laboral, ¿no? A nivel social, etcétera. Vamos a hablar un poco de la transformación. Vamos a hablar de la incertidumbre. Sucede que el COVID nos trajo incertidumbre. Entonces, cuando hay incertidumbre, hay temores, hay miedos. ¿Cuándo se da la incertidumbre? Tenemos que hablar sobre ese tema. Y vamos a cerrar, digamos, esta exposición con los modelos de cambio, para que tú asumas un modelo. ¿Cuál es el modelo que quieres asumir para empezar a proyectar el cambio en tu vida personal, en tu vida profesional y en tu vida laboral? ¿Ok? Entonces, esos son, digamos, los dos temas. Y quiero comenzar con algo que nos dice Mario Benedetti. Mario Benedetti, pues, es un poeta, es un literato excelente, muy conocido acá a nivel de Latinoamérica. Y él nos decía, por ejemplo, lo siguiente: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Fíjense, ya teníamos un buen manejo del diseño curricular nacional. ¿Recuerdan el del DCN? ¿Recuerdan el DCN? Algunos lo deben recordar, el diseño curricular nacional. Ya lo estábamos manejando muy bien. Es más, ya lo dominábamos, el diseño curricular nacional. ¿Y qué pasó? Cambió a un nuevo currículo nacional. ¿Sí? O puede ser que ya estábamos entendiendo las rutas de aprendizaje. Para ti la ruta de aprendizaje era una herramienta fundamental, pero ahora como que ya no se está implementando las rutas de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, aquí hay algo fundamental como maestros, como docentes, y tenemos que reflexionar. El conocimiento tiene fecha de vencimiento. Nuevamente repito, el conocimiento tiene fecha de vencimiento. Así como la leche Gloria vence, la leche también vence el conocimiento. Por lo tanto, tus conocimientos, tus saberes también vencen. Y tenemos que reaprender. Tenemos que reconceptualizar. Tenemos que resignificar, porque hay nuevos significados que tenemos que ir aprendiendo. Por eso, en realidad, Benedetti tiene mucha razón. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Es que la sociedad se está moviendo a una velocidad tan extrema, tan rápida, que nosotros tenemos que andar a ese mismo ritmo. No es fácil, pero tenemos que prepararnos. Entonces, aquí, en esta exposición, les voy a dar algunos tips, porque ¿quién es el protagonista del cambio? Tú mismo, yo no. Yo voy a generar, digamos, ciertas condiciones para que tú puedas generar el cambio a nivel personal, a nivel profesional, laboral, en tu vida como maestro, pero ¿quién tiene que realmente gestionar su propio cambio? Eres tú como maestro, tú como docente. ¿Quién desea nombrarse? Eres tú. ¿Quién quiere ascender? Eres tú. ¿Quién quiere ser el mejor profesor? Eres tú. Entonces, el cambio, ¿quién lo gestiona? Uno mismo, una persona. Entonces, partimos de esto explicando, digamos, este primer tema que tiene que ver con las sociedades del cambio. Fíjense que estamos transitando por dos tipos de sociedades. Tú te vas a ubicar, a ver, voy a, digamos, a ver quiénes están. A ver, Marianela, a ver, tú te vas a ubicar Ubaldina, Patricia, Edgar, César, Worky, Betty. A ver, ustedes y todos se van a ubicar en cuál de las sociedades, digamos, se pueden ir, digamos, colocando, ¿ya? Porque estamos viviendo dos tipos de sociedad. Por un lado, existen las sociedades de la renovación y por otro lado, existen las sociedades de la innovación. Es decir, actualmente en el mundo, y también lo estamos viviendo en Latinoamérica y también lo vivimos en nuestro país, existen esos dos tipos de sociedades. Unas sociedades que se renuevan, pero se renuevan a partir del pasado. Una sociedad de la renovación siempre mira el pasado, mira a sus ancestros. Por eso que nosotros estamos orgullosos de los incas, de las culturas preincaicas. Miramos el pasado para renovarnos,
Por eso hablamos de una sociedad de la renovación, y eso es muy fuerte en el Perú. En el Perú es muy fuerte el tipo de sociedad de la renovación, porque siempre apelamos a la historia, siempre apelamos al pasado. El pasado fue mejor, nuestros ancestros hicieron las cosas mucho mejor. Ese es nuestro discurso. Entonces, la sociedad de la renovación siempre mira el pasado para renovarse, para construir, para desarrollar, digamos, sus acciones, sus actividades. Y eso es bueno, por supuesto que es bueno. Mirar el pasado es interesante. No voy a hacer lo que hizo mi papá, no voy a hacer lo que hizo mi abuelo, no voy a hacer lo que hicieron las anteriores generaciones, ahora voy a hacerlo de otra manera. Siempre miramos el pasado para renovarnos, ¿ok? En cambio, las sociedades de la innovación no miran el pasado, las sociedades de la innovación miran el futuro. Las sociedades de la innovación miran el futuro y esa es la nueva generación que hoy en día existe en el mundo y hay esa generación en nuestro país. No miran el pasado no le interesa mucho, lo que le interesa es el futuro a la nueva generación. Por lo tanto, hay una sociedad de la innovación. Se podría decir que hay muchos de nuestros estudiantes, ¿no? Y muchas generaciones de hoy en día miran el futuro porque quieren innovar, quieren anticiparse. A diferencia de mirar el pasado para renovar, yo quiero anticiparme, tratar de llegar al futuro para ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí hay un criterio interesante. Toda sociedad de la renovación siempre va a mirar el pasado para buscar certezas, para buscar verdades que nos puedan ayudar a desenvolvernos. Entonces, tú como profesor, es muy probable, como profesor, que estés estudiando lo que dijo un experto, Jean Piaget, por ejemplo, ¿no? O que diga Vygotsky, o que diga un gran maestro, digamos, ¿no? Anterior, del pasado, porque queremos renovar nuestra práctica pedagógica, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad de la renovación. Entonces, nosotros cuando miramos el pasado como maestros, buscamos certezas. ¿Qué estrategias funcionaron en el pasado que pueden funcionar hoy en día en el presente para que nuestros estudiantes aprendan? O podría decirse, por ejemplo, ¿no? Desde la mirada del docente, antes la educación entraba con sangre, al niño, al estudiante, al joven se le tenía que dar su chicotazo para que aprenda. Eso ya no lo voy a hacer porque en el presente eso no es correcto. Siempre mirando el pasado para renovar tu práctica. Esa es la sociedad de la renovación. Mirar el pasado para renovar tu práctica en la realidad. Entonces, desde esta sociedad de la renovación, nosotros recuperamos el pasado porque nos proporciona, digamos, elementos para vivir en el presente y queremos renovar el pasado, mejorar el pasado. A diferencia de una sociedad de la innovación que mira el futuro, una sociedad de la innovación, ¿y qué encuentra? Incertidumbre. Eso es lo que encuentra una sociedad de la innovación. Un docente que mira el futuro y ¿qué encuentra? Incertidumbre, no sabe lo que va a pasar. Entonces, pero mira el futuro. Entonces, cuando uno mira el futuro, estamos pendientes de lo que nos va a proporcionar el futuro. Entonces, miramos el futuro porque sabemos que algo está por venir. Algo va por venir, está por venir, algo va a llegar, algo diferente. Entonces, ¿dónde te ubicas tú? Tú eres, digamos, un docente que se ubica, digamos, en esa sociedad de la renovación o en esa sociedad de la innovación. Porque si tú, digamos, te ubicas en la sociedad de la renovación, entonces tú buscas certezas del pasado, lo bueno del pasado, para poder renovarlo en el presente. Pero si tú miras el futuro, siempre buscas incertidumbre. La incertidumbre siempre está presente porque no sabemos lo que está por venir. ¿Dónde te ubicas? Entonces aquí, digamos, estos dos tipos de sociedades conviven certezas, conviven en incertidumbre. Eso es, digamos, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Si miramos, por ejemplo, desde una perspectiva de futuro, respecto al COVID, no sabemos cómo va finalmente a solucionarse el tema de la pandemia. ¿Se va a solucionar o no se va a solucionar? ¿La vacuna va a resolver o no va a resolver los problemas que estamos viviendo ahorita de cuarentena, etcétera? Entonces, hay una incertidumbre. No sabemos lo que va a llegar. No sabemos el porvenir. Entonces, esa es, digamos, la sociedad en la que estamos viviendo.
y me parece interesante que muchos de ustedes se ubiquen como parte de esa sociedad de la renovación y otros de la sociedad de la innovación. Pero, ¿podrían convivir ambos? ¿Qué opinan? ¿Podrían convivir ambos? Es decir, tú podrías desenvolverte en la sociedad de la renovación, pero también podrías, como maestro, desenvolverte en la sociedad de la innovación. ¿Se puede convivir en ambos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Muy bien, Juan Carlos, muy bien, Worky, Lolo, excelente. Entonces, fíjense, sí se puede, digamos, vivir en ambos. Hay que, digamos, tener una mirada ecléctica, y el maestro hoy en día, el maestro, el profesional de la educación, no solo tiene que mirar el pasado para buscar certezas y, digamos, mejorar sus prácticas pedagógicas. El maestro de hoy también tiene que mirar el futuro. ¿Y qué va a encontrar? Incertidumbres. Y en medio de esa incertidumbre, ¿qué es lo que va a hacer el maestro? Va a crear, va a imaginar, va a innovar. Entonces, queremos maestros que renueven y que innoven. Ambos, que renueven y que innoven. Eso es fundamental, digamos, dentro de las sociedades. Ahora, por ejemplo, en esta sociedad de la innovación, existe lo que se denomina el Homo Faber. El Homo Faber. ¿Quién es el Homo Faber? ¿No? El Homo Faber. El Homo Faber tiene que ver con el hombre que fabrica. Es decir, el hombre fabrica de todo hoy en día. Tantas cosas nuevas estamos hoy en día disfrutando, porque el hombre por naturaleza le encanta fabricar, por eso somos Homo Faber, ¿sí? Pero no solamente, digamos, el hombre es Homo Faber, el hombre también es hoy en día un Homo Protheticus. No son digamos, con conceptos de repente nuevos, pero me gusta compartirlo con ustedes. El Homo Protheticus, ¿qué es el Homo Protheticus? No te puedes desprender de tu celular. ¿Por qué no te desprendes de tu celular? Porque es como una prótesis de tu mano. Sin celular no vives. Si sales de la casa, te olvidas tu celular, no sabes qué hacer, retornas a tu casa por tu celular, porque en tu celular está tu información. Entonces somos Homo Protheticus. ¿Por qué Homo Protheticus? Porque tenemos prótesis. El celular ya es una prótesis. El USB donde guardamos la información también es otra prótesis. El disco duro externo es otra prótesis. La computadora personal que tú tienes, con tu computadora te vas para todo lado, también es tu prótesis. Entonces somos Homo Protheticus. Esta nueva sociedad de la innovación nos ha hecho Homo Faber y Homo Protheticus. Ya salió un nuevo aplicativo. Ahora con un nuevo aplicativo puedes pagar el teléfono. Estamos fabricando aplicativos, Homo Faber. Entonces, en esta sociedad de la innovación, el hombre fabrica y el hombre tiene prótesis. Incluso en la educación, los maestros tenemos que fabricar, tenemos que producir los maestros. ¿Para qué? Para mejorar las prácticas de nuestros estudiantes. Entonces, eso es clave, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar con la exposición y quiero, digamos, cerrar esta primera reflexión con lo siguiente. El cerebro innovador crea el porvenir, no se olviden. El cerebro innovador crea el porvenir. Por lo tanto, tú como maestro, tú como docente, tienes que tener un cerebro innovador. Eso no significa que no renueves, que no seas renovador, también. Pero el cerebro innovador crea el porvenir. Entonces, lo que está por venir por la educación, ¿quién lo puede generar? Tú lo puedes generar, tú lo puedes construir, tú lo puedes, digamos, imaginar y finalmente tú lo puedes compartir. Esa es una primera reflexión con la cual cerramos esta primera parte. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar acerca, digamos, de otro tema que tiene que ver con la transformación, con la incertidumbre y los modelos de cambio, ¿ok? Este es, digamos, un espacio para poder reflexionar con ustedes, profesores, es un espacio, en realidad, esto no tiene un carácter, digamos, ustedes tienen que aprender a la letra lo que estoy diciendo, es reflexionar entre nosotros y vamos a hablar un poquito de la transformación y de la incertidumbre y de los modelos de cambio. Entonces, ¿qué es la transformación? ¿Qué es la transformación? Miren,
la transformación. Para hablar, por ejemplo, de la transformación, voy a recurrir a un autor, es un coach, es una persona que, digamos, ha escrito bastante, y en realidad Fernando Botella nos habla de la transformación, este es un gran autor, y él nos plantea una fórmula. Él nos da una fórmula para la transformación, Todos necesitamos transformarnos siempre, sin perder de vista nuestra identidad, porque eso es fundamental, ¿no es cierto? Como peruanos y desde una mirada intercultural, no podemos perder nuestra identidad, porque desde una perspectiva intercultural tenemos que afirmarnos en nuestra identidad. Tenemos que tener esa identidad cultural bien afirmada para luego dialogar con las otras culturas. Pero ¿qué nos dice Fernando Botella? Él nos plantea una fórmula. Fíjense la fórmula que él nos plantea. Él nos habla que la transformación con T, la transformación implica la suma de el cambio más un propósito. Es decir, para Fernando Botella, transformarse implica cambiar y tener un propósito. No vas a poder transformarte a nivel personal, ¿no es cierto? A nivel laboral, a nivel, digamos, profesional, porque nos transformamos para ser cada día mejores personas. Nos transformamos para ser cada día mejores personas. Y ser mejor persona implica ser una persona respetuosa, por supuesto, transparente, ¿ok? Entonces, una persona, digamos, que se transforma, como dice Fernando Botella, necesita del cambio, pero necesita de un propósito. ¿Para qué quieres transformarte? El propósito es fundamental, ¿sí? Si tú eres maestro, tienes que tener un propósito. ¿Para qué quieres transformarte? Me imagino para mejorar los aprendizajes de tus estudiantes. Entonces, la transformación tiene, digamos, esta fórmula que nos plantea, y vamos a hablar de algunos de sus elementos de esta transformación, ¿ok? Vamos a hablar un poco del cambio, ¿ya? Vamos a hablar un poco del cambio. Entonces, para Fernando Botella, el cambio, por ejemplo, ese cambio que nosotros conocemos, tiene que ver con la necesidad menos la resistencia. ¿Qué necesidad tenemos nosotros como maestros? Tenemos la necesidad de seguir aprendiendo. Por ejemplo, esa es una necesidad. Necesitamos aprender, por ejemplo, todo lo relacionado a las tecnologías de la información. Eso es fundamental, todo lo relacionado a las tecnologías de la información. Entonces, hay una necesidad, ¿sí? Hay una necesidad, y para tener esa necesidad, también necesitamos restar la resistencia, porque tenemos resistencias, tenemos miedos. Hay miedos que tenemos que no nos dejan cambiar. Vamos a poner un ejemplo de lo que estamos trabajando, ¿no? Respecto al cambio, ¿no es cierto? Hemos dicho que es la necesidad menos la resistencia. Esa necesidad puede ser la motivación que tú tienes por hacer las cosas, ¿sí? La motivación por querer nombrarte, la motivación por querer ascender, la motivación por querer ser mejor docente, la motivación por querer aprender nuevas estrategias a nivel virtual para aprender y poder trabajar con tus estudiantes. Tienes la necesidad de descubrir, pero para eso también tenemos que tener la voluntad. Eso es fundamental como una necesidad, ¿ok? Eso es fundamental como una necesidad. Entonces, la resistencia se tiene que restar. Si yo quiero, digamos, aprovechar la necesidad, tengo que restar la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Esos miedos que tenemos, pues. Tenemos que identificar esos temores, tenemos que identificar esas debilidades para frenarlo. Eso es clave. Entonces, uno cambia en la medida de que potencia su necesidad y, digamos, elimina su resistencia. Siempre para cambiar vamos a tener resistencias. No todos van a estar de acuerdo con lo que pensamos, pero tenemos que respetarnos, pues. Porque si queremos vivir en una sociedad de respeto, en una sociedad democrática, entonces tenemos que respetar. Siempre hay resistencias personales que tenemos o resistencias sociales. Entonces, el cambio es igual a la necesidad menos la resistencia. Si realmente queremos cambiar como docentes, apostemos por esta necesidad y eliminemos esa resistencia que no nos permite cambiar
o modificar nuestra práctica docente, ¿ok? Por ejemplo, una necesidad de nosotros los maestros en este contexto del COVID, ¿cuál fue? Aprender aplicaciones y herramientas para comunicarnos a distancia, ¿sí o no? Y eso fue de un momento a otro. Tuvimos que aprender un conjunto de aplicaciones, un conjunto de herramientas para poder trabajar con nuestros niños, para poder trabajar con nuestros adolescentes. Y eso fue de un momento a otro. Nos costó en un determinado momento, pero logramos aprender. Muchos logramos aprender. Fue una necesidad. ¿Y cuál fue nuestra, digamos, esa necesidad? Fue, por ejemplo, aprender el Meet. Muchos seguimos manejando el Meet como, digamos, un aplicativo para poder interrelacionarnos. Otros manejamos el Jitsi Meet, que es, digamos, otro aplicativo también para poder enseñar. No es una plataforma pequeña para poder comunicarnos. El Microsoft Teams, también algunos lo manejamos. El Zoom, por ejemplo, este entorno que venimos manejando, esa fue nuestra necesidad, producto del cambio, nuestra necesidad. Pero ¿tuvimos alguna resistencia? Claro que sí. ¿Cuál fue nuestra resistencia? El miedo a no dominar las tecnologías de la información. Y muchas veces por el miedo de no dominar las tecnologías, no nos atrevíamos a cambiar, porque teníamos miedo, pues. De repente vas a, digamos, tocar un botón en el aplicativo y te va a hacer salir del aplicativo o vas a malograr el aplicativo. Entonces, teníamos, digamos, esos temores, esas resistencias. Entonces, si realmente, colegas, profesores de inicial, de primaria, de secundaria, si me están escuchando, yo les pido que me sigan, estamos escuchando, y siempre escuchamos de manera crítica, ¿ok? Siempre de manera crítica. El escucha siempre tiene que ser de manera crítica. Entonces, fíjense, si realmente queremos cambiar, tenemos que apostar por la necesidad y tenemos que restar esa resistencia. No se olviden. Si realmente quieres cambiar, tenemos que apostar por la necesidad y tenemos que restar, eliminar la resistencia. Ese es el cambio, la necesidad menos la resistencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la transformación tiene que ver con el cambio, ¿no? Con esa necesidad menos la resistencia, más un propósito. El propósito es fundamental. Como maestro, ¿cuál es tu propósito como docente? ¿Tu propósito es mejorar cada día tu práctica pedagógica? ¿Ese es tu propósito? ¿Tu propósito es que tus estudiantes aprendan? ¿Cuál es tu propósito? Si realmente quiero transformarme, quiero mejorar como maestro, tengo que apostar por el cambio, pero tengo que tener un propósito. ¿Sí? Eso es fundamental. Y tu propósito puede estar relacionado, te cuento, al marco del buen desempeño docente, porque en el marco del buen desempeño docente ya existen competencias que todo maestro debe desarrollar. El maestro tiene 9 competencias según el marco del buen desempeño docente y tiene 40 desempeños según el marco del buen desempeño docente. Ahí podrían estar nuestros propósitos que esperamos, ¿no? Para poder realmente transformar nuestra práctica pedagógica, ¿sí? Entonces, en nuestra política, o sea, en nuestra, digamos, como muchos ya lo están mencionando, el maestro en realidad trabaja en función a las políticas, como se indica, digamos, en el Ministerio de Educación. El currículo nacional es parte de la política y nosotros implementamos el currículo nacional que tiene 31 competencias, ¿sí? Y eso es parte de la política. Es decir, el maestro tiene que trabajar también en función de un norte, ¿no? No puede trabajar a su libre albedrío, tiene que trabajar en función de un norte. Por eso la política es fundamental. Entonces, la transformación, ese cambio más el propósito, tiene que estar alineado también a la política. Tiene que estar alineado, digamos, a lo que esperamos de la educación en nuestro país. Si nos sentimos peruanos, tenemos que apostar también por lo que se piensa como país. Pero también como docente, de manera ya muy individual, de manera ya muy personal, si quieres transformarte y quieres ser un buen maestro, tienes que apostar por ese cambio. A ver, en resumen, de acuerdo a lo que he estado explicando, ¿cómo podría evidenciarse ese cambio? A ver, de acuerdo al ejemplo anterior, el cambio que, digamos, hemos vivenciado nosotros hoy en día, producto del COVID, ha sido aprender a utilizar aplicaciones sin miedo a las TIC. Ese ha sido el cambio. La necesidad menos la resistencia,
¿sí? Uno, estoy hablando de uno de los cambios, de los miles, digamos, de cambios que puede existir, digamos, en la práctica del docente. Estamos hablando de uno de ellos, estamos poniendo un ejemplo. Y eso ha sido, hemos aprendido a utilizar las aplicaciones sin miedo a las TIC. Y muchos de ustedes ahorita ya pueden, digamos, comunicarse con nosotros a través del Zoom. No tienen miedo y se pueden comunicar. Más el propósito. ¿Cuál fue nuestro propósito como maestros? Lograr comunicarme de manera eficiente por medios virtuales. Ese era mi propósito. Yo quería como maestro comunicarme con mis estudiantes y lo logré. Ahora puedo manejar el Zoom. Ahora puedo manejar otra plataforma. Es decir, me transformé mi práctica, ¿no? Transformé mi práctica. Una parte de mi práctica transformé. Pero así funciona la transformación. Entonces, la transformación tiene que ver con el cambio más el propósito. Y eso es fundamental en nuestra práctica. A ver, entonces, como una segunda reflexión, vamos a cerrar, digamos, esta parte como una segunda reflexión, Toda transformación nace del interior. No lo olviden. Toda transformación nace del interior. Si realmente quieres tú transformar tu práctica pedagógica, quieres cambiar, quieres ser un mejor docente, quieres ser una mejor persona, quieres ser un mejor profesional, te va a ayudar, digamos, desde tu interior tu autoeficacia, porque la autoeficacia es, digamos, conocer tus capacidades que tienes para desarrollar una determinada actividad. Una persona que desarrolló su autoeficacia sabe lo que puede hacer porque tiene las habilidades. Y tú tienes que potenciar tus habilidades. Si tú tienes esa habilidad, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo explotas? Entonces la autoeficacia es fundamental. Por eso la transformación nace del interior. Si tú te conoces, sabes cómo eres, y si puedes lograr esa tarea que te han encargado, ¿por qué no lo haces? Hazlo. Y eso tiene que ver con la voluntad. Entonces, y tiene que ver con tu autoeficacia. Entonces, no solamente para transformarnos desde el interior, necesitamos recurrir a la autoeficacia. Necesitamos recurrir a la autoestima. ¿Por qué a la autoestima? Porque la autoestima orienta tus emociones hacia metas. No te olvides. Tu autoestima orienta tus emociones hacia metas. ¿Cuál es tu meta como docente? ¿Cuál es tu meta? Entonces, todas tus emociones deben estar orientadas a lograr esa meta. Olvídate lo que dicen los demás. De repente no compartes lo que están escribiendo incluso en el chat. Olvídate, porque tú todas tus emociones estás orientando ¿hacia dónde? Hacia tus metas. Y entonces, si yo quiero cambiar, tengo que orientar todas mis emociones hacia mis metas. No puedo perder el tiempo, ¿no es cierto? No puedo perder el tiempo en el camino, ¿no? Porque hay personas que en el camino te van a hacer perder el tiempo. Hay personas que en el camino te van a hacer distraer. Y no queremos que nos distraigan. Orienta tus emociones hacia tus metas. Esa es una manera, digamos, de afrontar el cambio, de transformarnos porque nace desde el interior. ¿Ok? Eso es fundamental, digamos, en nuestra práctica que necesitamos nosotros fortalecer. ¿Ok? Entonces vamos a entrar aquí a otro tema. A ver, y a un tema interesante porque esta es la pregunta y les voy a hacer la pregunta ahora a ustedes, ¿ok? La pregunta. Me parece interesante todo lo que están comentando ustedes. Me van a disculpar, en algunos casos no voy a poder responder por el tiempo, no tenemos mucho tiempo, digamos, para esta exposición, pero sí en algunos temas me gustaría interactuar con ustedes y quiero que lo comprendan, por favor. A ver, ¿mantenemos los mismos estándares de efectividad en periodos de transformaciones o de crisis? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los mismos estándares de efectividad mantenemos o no lo mantenemos? A ver qué dicen, escriban en el chat. A ver, ¿mantienen o no los mismos estándares de efectividad? ¿Qué opinan? Muy bien, excelente, están muy motivados, me parece interesante. Katia, excelente, todos tenemos, digamos, la capacidad para hablar. Muy bien, Walter, excelente, pero muchas veces no, Walter, es cierto. Katia, muchas veces no se mantienen. Fabiola, se modifican, claro. Worky, no, muchas veces, excelente. Entonces, fíjense,
muchas veces no podemos mantener los mismos estándares de efectividad en periodo de transformaciones o de crisis. No se puede. Y esto se debe a lo siguiente, fíjense, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a analizar desde una variable que se llama la efectividad, esa es una variable, y otra variable, el grado de incertidumbre. Una variable que se llama la efectividad y otra variable que es el grado de incertidumbre. ¿Ok? Así es. Entonces, fíjense, a ver, podemos tener alta efectividad en entornos estables. O podría ser que tenemos alta efectividad en entornos inciertos. Va a depender de la persona. No todos somos iguales. Somos diversos. Somos diferentes. Algunas personas podrían ser más efectivas en un entorno estable. Por ejemplo, estaban trabajando pues en la institución educativa de manera presencial y es un buen profesor cuando trabaja de manera presencial, ¿no? Pero se vino el COVID. Entonces ya no podíamos ir a la escuela, ya no podíamos relacionarnos con otros estudiantes y puede ser que nuestra efectividad sea diferente o puede ser que tengamos alta efectividad en entornos inciertos, ¿sí? O puede ser, por otro lado, que nuestra efectividad, digamos, baje en un entorno estable. Estamos en un entorno estable y nuestra efectividad realmente disminuya. O puede ser que nuestra efectividad en un entorno, nuestra efectividad baje en un entorno incierto. Es decir, aquí existe, digamos, 4 cuadrantes en los cuales las personas se pueden ir movilizando, se pueden mover, ¿ok? Se pueden ubicar. Entonces, lo siguiente, ¿cuál es el tránsito natural cuando hay cambios? ¿Cuál es el tránsito natural? El tránsito natural cuando hay cambios es el siguiente, fíjense. Generalmente, de una alta efectividad en un entorno estable, baja tu efectividad cuando nos encontramos en un entorno incierto. Ese es el tránsito natural, baja nuestra efectividad. Entonces ahí tenías mucha razón. Tú que estás escribiendo en el chat, tenías mucha razón. El tránsito natural, cuando hay cambios, ¿qué implica? Que baje nuestra efectividad en un entorno incierto. Y es muy probable que muchos docentes que hemos estado trabajando muy bien en la escuela con nuestros estudiantes, cuando llegó el COVID y teníamos que trabajar, digamos, por el internet, bajó nuestra efectividad, pues, bajó nuestra efectividad porque no, desconocíamos, digamos, del trabajo por internet, entonces nuestra efectividad no fue la misma como era en las clases presenciales, ¿no? Pero ese es un tránsito natural. Es más común la caída de la efectividad. Incluso se puede perder el control. Hay personas que pueden perder el control, se molestan, caramba, este COVID me ha malogrado mi manera de trabajar. Puedes perder el control, se puede tomar malas decisiones. Y eso en realidad no es bueno. Pero este es un tránsito natural, ¿no? La efectividad, digamos, puede disminuir. Entonces, claro, Irma, porque la efectividad baja porque uno se acostumbra, digamos, no es fácil de acostumbrarse al cambio rápidamente. Hay una resistencia, excelente. Me parece interesante los comentarios que están haciendo. Pero fíjense aquí, el otro tránsito, ¿ya? Es muy probable que algunos docentes, algunos y de repente muchos de ustedes, tenían alta efectividad en un entorno estable, estaban en sus instituciones educativas, trabajando, ¿no?, con sus estudiantes de manera presencial, altamente efectivos, porque ustedes, digamos, están bien capacitados, son altamente efectivos. Se vino el COVID y les dijeron, ¿saben qué, profesores? Ahora vamos a trabajar por medios virtuales. ¿Y qué pasó con ustedes? También tuvieron alta efectividad en un entorno incierto. ¿Eso puede suceder? Por supuesto, es un tránsito poco natural, pero sucede. Muchos maestros transitaron con facilidad de ese entorno estable a ese entorno incierto, con facilidad. ¿Me dejo entender? Con facilidad. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, digamos, para poder transitar a un entorno incierto? Si realmente quieres transitar a un entorno incierto, tienes que innovar. La innovación es fundamental porque la innovación te ayuda a mirar el futuro, no te olvides.
La innovación es fundamental. Entonces, eso es clave, digamos, pero este es un tránsito poco natural que muchos maestros han podido lograr. Lo importante, como dices, Nirma, no es rendirse, ¿ya? Ahora, Marco, me parece bien. Si te dan la herramienta, sí. Entonces, allí viene tu creatividad. Pero si no te dan la herramienta, Marco, tú creas la herramienta. O sea, yo no puedo esperar, yo no puedo ser dependiente. Los maestros tenemos que promover la independencia, tenemos que ser independientes. No podemos seguir dependiendo de la orientación que da el Minedu. No podemos seguir, digamos, dependientes de la orientación que da la DRE, la UGEL. Si bien todas esas orientaciones son referentes, el maestro tiene que construir sus propias orientaciones con su criterio. Por lo tanto, tiene que ser crítico el maestro, tiene que ser creativo el maestro. Esto es clave. Basta ya de la dependencia, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es interesante. Muchas veces depende, como ustedes lo dicen, del maestro buscar sus propios criterios y tiene que tener lógica, pues. Entonces, fíjense, un tránsito poco natural es, digamos, pasar de una alta efectividad en un entorno estable a una alta efectividad en un entorno incierto. Entonces, nos hace esto altamente adaptables, versátiles, ¿sí? Y fíjense lo que voy a decir. ¿Ya? Utilizar el pensamiento lateral. Interesante, Fabiola. Me gusta. Eduard de Bono nos habla del pensamiento lateral y me parece muy bien, Fabiola, lo que tú mencionas. Entonces, yo les quiero comentar a propósito de, digamos, de Jean Piaget. Jean Piaget, digamos, del nombre de esta institución. A Piaget le preguntaron, les comento lo que le preguntaron allá a Piaget. ¿Me escuchan, verdad? Si me están escuchando, vamos a, digamos, a conversar bacán. A Jean Piaget le preguntaron, ¿qué es la inteligencia? Le preguntaron a Jean Piaget en una entrevista que le hicieron a Jean Piaget, y ustedes pueden, digamos, tener esa entrevista que está en el internet. Le entrevistaron y le dijeron, señor Jean Piaget, para usted, ¿qué es la inteligencia? ¿Y saben qué dijo Jean Piaget? Bueno, la inteligencia es la capacidad de adaptarnos. ¿Puede repetir Jean Piaget, por favor? Sí, la inteligencia es la capacidad de adaptarnos. Entonces, ya Piaget nos decía que si queremos tener una alta efectividad en un entorno estable y pasamos o transitamos a un entorno incierto y somos altamente adaptables, entonces está funcionando nuestra inteligencia. Eso es ser inteligente. Una persona que tiene esa capacidad de adaptarse es inteligente. Muchos de ustedes deben estar un poco molestos con el tema de la cuarentena. Tienes que adaptarte a ese escenario, ¿sí? Pero en realidad tenemos que ser versátiles si queremos tener alta efectividad en un entorno estable o en un entorno incierto. Entonces, estamos reflexionando y la idea es que ustedes como maestros reflexionen para ir mejorando nuestras prácticas, que digamos es algo que se necesita. Muy bien, Fabiola, el ser humano por naturaleza se adapta, es cierto, pero por ejemplo, muchos maestros no adaptamos nuestras estrategias, seguimos con las mismas estrategias. Entonces necesitamos de repente generar nuevas estrategias, crear nuevas estrategias. Necesitamos que ese maestro se transforme, necesitamos que cambie, que recree, que innove. Entonces, eso es algo que debemos de ir trabajando los maestros para mejorar nuestras prácticas pedagógicas. A ver, aquí voy a compartir otro tránsito poco peculiar. Fíjense, otro tránsito poco peculiar. Puede ser en este escenario del COVID, que ha habido algunos docentes que tenían baja efectividad en un entorno estable. Puede ser, ya estaban aburridos, digamos, de las clases presenciales, ¿no? En este contexto del COVID. Y entonces ya no se sentían bien de relacionarse de manera personal ahí con sus estudiantes. Tenían una baja efectividad, sus resultados eran bajos de estos docentes, porque ya en realidad su efectividad era baja en este entorno estable. Pero ¿qué pasó cuando llegó el COVID? ¿Qué pasó cuando llegó el COVID? Porque le dijeron, profesor, ahora va a trabajar a distancia y ahora va a trabajar a través del Zoom. ¿Qué pasó? Su efectividad fue alta del profesor. Creció su efectividad. Podría ser un tránsito poco peculiar. ¿Hay maestros que les ha sucedido esto? Hay muchos maestros que han tenido esta experiencia.
de esa, digamos, baja efectividad en ese entorno estable donde se encontraban, ahora trabajan por el Internet de manera efectiva y pueden lograr sus propósitos de manera efectiva. Fíjense, y mejoraron, ¿sí? Miren, mejoraron, eso es fundamental, ¿ok? A ver, continuamos. Entonces, puede ser, colegas, puede ser, a ver, muy bien, Marcos, les van a compartir esta información, pero también yo les voy a compartir, no se preocupen. Fíjense, ¿ah? Puede ser que nuestro rol, ¿no? Como maestros, no sea sobresaliente en un entorno estable, no sea sobresaliente en un entorno estable, pero resulte brillante en momentos de crisis. Hay personas que son brillantes en momentos de incertidumbre, en momentos de crisis. Esas personas valen la pena, porque nos ayudan a crear, nos ayudan a innovar, y eso es lo que ustedes deben de apostar. Si realmente quieren transformarse de manera personal, profesional, laboral, como maestros, quieren mejorar vuestra práctica, tenemos entonces que apostar por el cambio, por la transformación, ¿ok? Entonces vamos a cerrar, digamos, esta otra parte con una tercera reflexión, ¿ok? Con una tercera reflexión. A ver, fíjense, las situaciones altamente inestables, escúchenme, las situaciones altamente inestables tienen la ventaja de poner a prueba nuestra calidad real. Nuevamente, las situaciones altamente inestables tienen la ventaja de poner a prueba nuestra calidad real. Es decir, tú te vas a ver en la inestabilidad. Quiero verte en la incertidumbre, a ver qué haces. Porque es en la incertidumbre donde realmente te demuestras, donde generas el cambio. Por eso necesitamos tener incertidumbres en nuestra vida para cambiar. La incertidumbre es buena. Alguien de ustedes decía, estamos en una zona cómoda, en nuestra zona de comodidad, y no queremos transitar a esa zona oscura de miedo, del cambio. Entonces, como estamos acostumbrados a esa zona de comodidad, entonces hay miedos al cambiar. Pero la idea de que exista momentos de inestabilidad, de incertidumbre, nos ayuda a cambiar. El COVID nos ha ayudado a cambiar, nos ha ayudado a crear, nos ha ayudado a organizarnos de otra manera, nos ha ayudado a mirar la vida de otra forma. Entonces, esa situación de inestabilidad nos está ayudando a cambiar, a educarnos de otra forma, ¿ok? Entonces, las situaciones altamente inestables tienen la ventaja de poner a prueba nuestra calidad real. Muy bien, Reinaldo, es un desequilibrio. ¿Tiene que ver con un conflicto cognitivo? Por supuesto. Muy bien, Fabiola, hay que salir de esa zona de confort. Sí, Irma, me parece bien. Esa zona de confort no ayuda y tenemos que salir, pero felizmente lo que tenemos que agradecerle al COVID, porque hay algo que tenemos que agradecer al COVID, ¿qué es? Que nos ha hecho vivir una incertidumbre, nos ha hecho vivir miedos, ¿no es cierto? Nos ha hecho vivir una inestabilidad. Eso es lo que tenemos que agradecer, porque a partir de eso, también tenemos otra manera de pensar, otra manera de mirar la vida, respetamos a la vida de otra forma, ¿no? Entonces, hay cosas que ha dejado el COVID que tenemos que rescatar. Obviamente, también el COVID nos ha alejado de muchas personas queridas, pero también tenemos que mirar no solo lo negativo, también lo positivo para aprovechar, digamos, como docentes en nuestra práctica educativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la incertidumbre? ¿No? ¿Qué es la incertidumbre? Porque en realidad, Flor, me parece bien, sí, ahora valoramos la vida, el cambio nos hizo innovar, me parece bien. Fíjense, ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre es la falta de certeza, no hay certeza. Incertidumbre, no hay certeza. No sabemos lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, esa es una incertidumbre, pues. Cuando hay incertidumbre es el grado de desconocimiento acerca de una condición futura. No sabemos lo que va a pasar. Es el grado de desconocimiento. Eso es incertidumbre, ¿ok? Entonces, cuando hay ausencia de certidumbre, existe una falta de certeza. Existe una nula evidencia, hay nula evidencia. No tenemos evidencias porque no sabemos lo que va a suceder. Y eso el COVID nos está, digamos, mostrando, ¿no? Hay una ausencia de certidumbre, ¿sí? Y las sociedades de la innovación
apuestan por la incertidumbre. No se olviden, las sociedades de la innovación apuestan por la incertidumbre. Eso es así, siempre ha sido así. Entonces, fíjense que la incertidumbre está vinculado a la inquietud. La incertidumbre está vinculado a la indeterminación. La incertidumbre está vinculado a la falta de seguridad, a la falta de tranquilidad, al nerviosismo. A eso está vinculado la incertidumbre. Pero cuando hay incertidumbre, cuando hay inquietud, ¿qué es lo que pasa? Nace la curiosidad. Fíjense, qué interesante. Cuando hay, digamos, incertidumbre, nace la curiosidad, nace la imaginación, nace el pensamiento creativo, nace la innovación. Eso es fundamental. Por eso que los docentes tenemos que generar desequilibrios en nuestros estudiantes, conflictos cognitivos, para que ellos puedan crear. Entonces, la incertidumbre te ayuda, digamos, a fortalecer tu curiosidad, tu imaginación, tu innovación, tu creatividad, que eso es fundamental para poder aprender. Y eso nos pasa a todos, los maestros, los estudiantes, a todas las personas. Muchas personas, producto del COVID, han innovado, han generado un nuevo puesto de trabajo, se han dedicado a otra actividad. Es decir, han dejado su actividad que desarrollaban, ahora desarrollan otra actividad y les va mucho mejor. Entonces, fíjate cómo una incertidumbre puede generar la curiosidad, la imaginación, la creatividad. Eso tenemos que generar en nuestros estudiantes, incertidumbre. Ustedes como maestros tienen que generar incertidumbre en sus estudiantes. ¿Para qué? Para que aprendan. Porque eso es nuestro rol. Si eres maestro, ese es tu rol. Si no, no eres maestro, pues, ¿ok? A eso tenemos que apostar, ¿ok? Y me parece bien. Ahora, creo que si un maestro no es innovador, creativo, etcétera, no es un buen maestro. Claro, Irma. Definitivamente, un maestro por naturaleza tiene que ser creativo. Profesor, no soy creativo. Tienes que tratar de ser creativo, tienes que innovar, tenemos que mejorar. Y te voy a dar algunos tips el día de hoy, ¿ok? Fíjate, ¿cómo enfrento la incertidumbre? ¿Cómo voy a enfrentar la incertidumbre? Miren, actuando es la única manera de poder enfrentar la incertidumbre. Actúa, haz, hacer, actúa. No puedes estar durmiendo. Levántate más temprano. ¿Me dejo entender? Tienes que actuar. La única manera de enfrentar la incertidumbre es actuando. Tienes que hacer, no puedes estar quieto. Muévete. ¿Qué haces ahí sentada? Párate. ¿Sí? Tenemos que movernos, movilizarnos. Mueve las manos, sonríe, no estés seria, no reniegues. He visto que algunos están renegando. No renieguen. ¿Por qué reniegan? ¿Sí? Alguien les ha hecho renegar, ¿pero por qué? Actúa, actúa de manera positiva. La actuación es fundamental. La actuación es fundamental. Tenemos que llevar a la práctica las cosas. Si en algo estás pensando, lleva a la práctica. Actúa, la actuación es fundamental. ¿Y qué significa actuar? A ver, vamos a hablar un poco de la actuación, porque eso es, digamos, el colofón de esta exposición. Indaga. Si no sabes, indaga. Pregunta, pues. Pregunta, ¿sí? Y luego experimenta. Te vas a equivocar, pero sí, te vas a equivocar una y otra vez, pero experimenta, pues. Experimenta, vivencia. Entonces, cuando uno actúa, tiene que indagar, tiene que experimentar y finalmente va a aprender. De eso se trata, ¿ok? Entonces, si vas a indagar, pregunta si no sabes, pues. No sabes cómo bajar un archivo del internet, pregunta a tu sobrino, pregunta al vecino, busca información, registra y escribe. Tenemos que indagar y tenemos que utilizar nuestras estrategias, tenemos que actuar, eso es la clave, digamos, para el éxito. Si realmente quieres transformarte, cambiar en tu práctica, indaga. Experimenta, testea. ¿Qué es testear? ¿No? Probar, testear, construir, producir, reelaborar. Eso es parte de la experimentación como maestro. Si esta estrategia no te funcionó para trabajar con tus niños o con tus adolescentes, ahora aplica otra estrategia. Alguna de las estrategias te va a funcionar y te vas a dar cuenta que todas las estrategias funcionan dependiendo con qué grupo de estudiantes te ubiques. Entonces, tienes que ser un prosumidor, una persona que produce. El prosumidor produce. No puede ser una persona que consuma información, porque una persona que consume información se llama consumidor.
consumidor. No puedes ser consumidor solamente. Tienes que ser prosumidor. ¿Y qué es el prosumidor? El que produce información. Y si vas a aprender, desaprende para reaprender. Entonces, la actuación es fundamental en nuestra práctica como docentes para mejorar cada día. De los errores se aprende, excelente Irma. La incertidumbre es un estado de inestabilidad. Sí, pero esa inestabilidad te lleva a movilizarte, ¿no es cierto? A cambiar, ¿no? Eso es fundamental. A ver, continuamos. Como una cuarta reflexión. Fíjense la cuarta reflexión. Ya estamos, digamos, cerrando parte, digamos, de esta exposición, porque es una exposición más reflexiva, ¿ok? La actitud más inteligente ante la incertidumbre es aceptarla como un hecho y aprovecharla como una oportunidad. ¿Me dejo entender? La actitud más inteligente ante la incertidumbre es aceptarla como un hecho y aprovecharla como una oportunidad. Aprovechala como una oportunidad la incertidumbre, ¿sí? Eso es fundamental. Y esa es, digamos, una de las reflexiones con la cual quiero que ustedes como maestros lo tengan, se lleven para mejorar nuestra práctica y ser cada día mejores, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los modelos de cambio que necesitamos, ¿ok? Entonces, muchas gracias, Fabiola. Tenemos que ser proactivos, es cierto, Walter, muy bien. Tenemos que empujar, ¿no?, a las personas, como dice Flor de María, a salir de la zona de confort. Y esto tiene que ver con el modelo. ¿Qué modelo asumes, pues? ¿Qué enfoque? Porque el enfoque son los lentes con el cual miramos la realidad. ¿Qué es el enfoque? El enfoque son los lentes con el cual miramos la realidad. Y todo modelo es un enfoque. Todo modelo tiene un enfoque. ¿Qué modelo de cambio necesitamos? Fíjense los modelos de cambio que necesitamos. Hay un modelo de la resistencia, y ustedes ya lo habían dicho. Yo soy así, yo no voy a cambiar, yo he nacido así, ¿por qué voy a cambiar? Ese es un modelo de la resistencia. Yo siempre he trabajado con mis estudiantes de esta manera y siempre me ha funcionado esta metodología. ¿Por qué voy a cambiar? Ese es un modelo de la resistencia. Hay docentes que no quieren cambiar porque se resisten. Hay una resistencia. Entonces, esa resistencia no te ayuda, digamos, a poder transitar, a poder, digamos, vivir una sociedad líquida, a innovar, a imaginar, a crear, no te ayuda. ¿Es un modelo de pensamiento? Claro que sí. ¿Es un modelo de cambio? Sí, la resistencia. Me resisto a cambiar. Ese es un modelo. ¿Ustedes tienen ese modelo de la resistencia o ya transitaron de este modelo a otro modelo? A ver, el modelo de la resistencia. No, muy bien, Flor. Por supuesto. Yeneire, me parece muy bien. A ver, excelente. Pero hay docentes que no quieren cambiar, Katia, es cierto. Katia, hay muchos maestros que no desean cambiar. Entonces, la resistencia es un modelo que tenemos que cuestionar. Pero hay otro modelo, fíjense, el modelo de la adaptación, ¿ya? El modelo de la adaptación. Muy bien, Hugo, qué bueno que la resistencia ya fue. Qué bueno. Y eso tenemos que contagiar a todos los maestros. La resistencia ya fue. Hay otra que es la adaptación. La adaptación es un modelo, es decir, me adapto a algo que otro creó. A ver, nuevamente voy a repetir. La adaptación es un modelo, pero tú te adaptas a algo que otras personas han creado. Te adaptas a algo que otros han generado. Pero la adaptación es buena, por supuesto que la adaptación es buena. En este momento necesitamos adaptarnos, ¿no? A ver, entonces, fíjense que la adaptación va a ser fundamental, la adaptación va a ser fundamental para poder convivir hoy en día en estos tiempos del COVID. Muchos de nosotros nos estamos adaptando. Pero no basta con la adaptación, porque si hay adaptación, eres heterónomo. Si hay adaptación, eres heterónomo. ¿Qué significa heterónomo? Eres dependiente, pues. Dependiente. Porque dependes de lo que otro o otros crean, de lo que otros hacen. Te adaptas a lo que otros han creado. ¿Qué te parece si mejor transitamos al modelo de la creación? Es decir, tú crea el cambio, no te adaptes, tú crea el cambio, tú genera el cambio.
Tú genera el cambio en tu práctica pedagógica. No esperes las orientaciones del Minedu, del ADRE, para que recién te adaptes. No, tú crea el cambio, tú plantea tus propias estrategias, tú innova. Tenemos que innovar, utilizando nuestra creatividad, nuestra curiosidad, tenemos que innovar. Por lo tanto, el modelo que tenemos que asumir es la creación. No estoy diciendo que no nos adaptemos, claro que sí, vamos a adaptarnos, pero progresivamente, como está en escalón, progresivamente tenemos que aprender a crear, ¿sí? Tenemos que aprender a crear. Ese es un reto que les propongo a ustedes, maestros. Y ese es el modelo que tenemos que asumir. Entonces, la creación, voy a hablar un poquito de la creación. ¿Qué implica tener un pensamiento disruptivo? ¿Cuándo hay un pensamiento disruptivo? Porque un pensamiento disruptivo es la interrupción súbita, es el cambio radical, es la ruptura brusca. Eso es un pensamiento disruptivo, tener un pensamiento disruptivo que rompa lo establecido. ¿Lo puedes hacer? Lo puedes hacer, tener ese pensamiento disruptivo, porque es parte de la creatividad, de la creación, un pensamiento disruptivo. Tienes que tener un aprendizaje exponencial. Quiere decir que tienes que aprender en este corto tiempo, tienes que aprender rápido y tienes que aprender calidad, ¿sí? Ese es el aprendizaje exponencial, aprendo rápido, ¿ya? En el corto tiempo y calidad de la información. Si te gusta lo que estamos trabajando, entonces te interesa, pues tenemos que aprender calidad. Un maestro tiene que esforzarse por desarrollar sus actividades con calidad, ¿sí? No con mediocridad, porque hay personas mediocres. Les comento, hay docentes que son mediocres también, que no dejan que sus colegas puedan crecer, crear. La mediocridad no es bueno, ¿sí? Las personas quieren depositar sus frustraciones en otras. No dejemos que las personas siembren sus frustraciones en nosotros, no dejemos. Hay personas que quieren, digamos, inyectar esa frustración en nosotros, pero ¿por qué? No lo vamos a aceptar. Porque nuestro pensamiento es disruptivo, nuestro pensamiento es exponencial. El aprendizaje que vamos a desarrollar como parte de este modelo de la creación es exponencial. Entonces, cuando hay pensamiento disruptivo, rompes lo establecido, te renuevas, innovas porque te imaginas. Miren, la innovación es fundamental. Cuando hay aprendizaje exponencial, entrenas a tu cerebro, tienes que entrenar a tu cerebro, decirle, yo sí puedo hacerlo, tiene que ver con tu autoeficacia, lo voy a hacer, yo voy a ser el mejor docente, yo me voy a nombrar, yo voy a ascender, más que ascender, yo voy a ser el mejor docente. Eso es un aprendizaje exponencial, entrenar a tu cerebro, eso es fundamental, preparar al cerebro de manera consciente y deliberada, prepara a tu cerebro, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de lo siguiente. Como quinta reflexión, si no cambias, te cambian. ¿Me dejo entender? Si no cambias, te cambian. Y eso es, digamos, una lección del COVID. Una lección del COVID. Tú estabas trabajando de lo mejor en tu institución, cómodo, con tus materiales, ya tenías tus libros, con tus libros, ya sabías cuál era la lectura que van a leer, ya ibas a trabajar con tus niños, ya tenías tus colores, ya tenías todo. ¿Y qué pasó? Se vino el COVID. ¿No quieres cambiar? Entonces te cambio, pues. El COVID nos cambió. Si no cambias, te cambian. ¿Y eso se puede hacer? Se puede hacer. ¿Y quién nos ha demostrado esto? El COVID. Entonces no esperes solamente cambiar tú, porque si tú no vas a cambiar como maestro, te vamos a cambiar. ¿Me dejo entender? Te vamos a cambiar. De repente nosotros no, pero te vamos a cambiar. Ese es un discurso que hoy en día cobra fuerza, porque en realidad los maestros necesitamos ser autónomos, no heterónomos. Quiere decir esto que el maestro tiene que cambiar por una decisión personal, no porque otro lo decide. ¿Me dejo entender? Tú tienes que cambiar porque tú lo decidiste, no porque otro lo decidió. Entonces tú tienes que generar el cambio, tienes que crear el cambio. Por eso apostamos por un modelo de la creación del cambio. Y eso es clave para poder mejorar nuestra práctica. ¿Ok? A ver, Marcos, ¿qué dices? Hay muchos docentes que no comparten sus conocimientos, son recelosos y renuentes al cambio. Es cierto, Marcos, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les estoy exponiendo es algo que, digamos,
comencé a trabajar en un determinado momento hace algún tiempo, justo en el tiempo del COVID, y dije, ¿por qué no compartirlo? Y ahora estamos en este espacio, y lo sabe el equipo de Jean Piaget, ¿no es cierto? Entonces, ser disruptivos, como dices, Gladys, de forma positiva para mejorar y no entorpecer el trabajo. Muy bien. Que me parece interesante lo que acabas de decir, Gladys. La disrupción tiene que ser positiva, porque no puede ser negativa. Puede haber un cambio abrupto y malogras algo que estaba yendo muy bien, que estaba bien delineado. Por lo tanto, Gladys, me parece muy bien. Una disrupción positiva. Me quedo con eso, Gladys. Muchas gracias, Gladys. Entonces, Marcos, como tú dices, y eso se vio en enseñanza remota, por supuesto. Entonces, nuestro potencial, como dice Fabiola, es el único, lo único que tenemos para poder desenvolvernos hoy en día. Entonces, quédense con esta última reflexión. Si no cambias, te cambian, ¿ok? A ver, entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, ya les había hablado que tenemos que actuar. La actuación es fundamental. Tener, digamos, un aprendizaje exponencial y tener un pensamiento disruptivo, eso es clave. Pero ¿qué puedo hacer? Tenemos que apostar por el reentrenamiento. Y cuando uno se reentrena, se capacita de manera permanente. Cuando uno se reentrena, está capacitándose de manera permanente. Te puedes capacitar de manera individual. Tú misma te puedes capacitar leyendo, mirando un video. Te puedes capacitar. Te puedes capacitar con algún grupo. Por ejemplo, el grupo de Jean Piaget, que te ofrece, digamos, algunas oportunidades. Te reentrenas con el grupo. Tienes que reentrenar, tienes que apostar por el reentrenamiento. Todos los maestros tenemos que reentrenarnos de manera permanente. Esto no es que tú ya saliste de la universidad con tu título y ya sabes, no es así. Tienes que reentrenarte de forma permanente. Apuesta por el reentrenamiento. ¿Y qué implica eso? Adquirir nuevas competencias, pues. Tienes que adquirir nuevas competencias y la adaptación al cambio es una nueva competencia. Les había hablado de la comunicación efectiva, ¿recuerdan? Y así, digamos, de otras competencias. Tenemos que adquirir las nuevas competencias, esas competencias digitales. Tenemos que adquirir las competencias como los hábitos saludables. Hay mucha gente que se está muriendo por el COVID por ignorancia. No es por otra cosa, mucha gente está muriendo por ignorancia. Es increíble que no desarrollemos nuestras competencias, ¿no? De vida saludable, por ejemplo. Sigues tomando la gaseosa. ¿Cómo pues vas a tomar la gaseosa? Si no te cuidas, ¿por qué no tomas un mate o tomas un agua? La ignorancia nos está matando. Por falta de educación nos estamos muriendo con el COVID. Y el COVID nos está diciendo, como eres ignorante, muere pues. Y eso está pasando. Y encima estamos contagiando a personas que realmente merecen vivir, ¿sí? Por la ignorancia de algunas personas. Entonces tenemos que reentrenarnos, tenemos que adquirir nuevas competencias y tú como maestro, tú como profesora, como profesor, tienes ese rol de trabajar esos nuevos hábitos saludables, entre otras competencias con nuestros estudiantes. Es increíble, pero eso es lo que tenemos que trabajar por el reentrenamiento. Entonces, para ir cerrando, tenemos que adquirir nuevas formas de aprender, no se olviden, nuevas formas de aprender. No solamente se aprende así, por el Zoom, no. Puedo aprender mirando un video también. Puedo aprender leyendo. Puedo aprender escuchando a un expositor. Puedo aprender de distintas maneras. Puedo aprender escuchando un audio. Es decir, tienes que adquirir nuevas formas de aprender como maestro, ¿ok? Y tienes que multiplicar tus habilidades. No puede ser que el maestro solo se dedique a una sola actividad, que es preparar su clase. No solo vas a preparar tu clase, vas a hacer arte de la educación. Tienes que ser un artista. Tienes que ser un artista para que la gente te quiera, conecte contigo, empatice contigo. Tiene que ser un artista. El maestro tiene que generar arte, calidad. Tiene que multiplicar sus habilidades. Tenemos que escalar en nuestro aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto de escalar en nuestro aprendizaje? No nos quedemos aquí. Sigamos escalando. Tenemos que ser cada día mejores, cada día mejores. Tenemos que escalar. Entonces, ¿cómo se va a lograr ese reentrenamiento? ¿Cómo lo vamos a lograr con ese reentrenamiento? Con la exudación. Fíjense, ustedes no están, digamos, ahorita en mi lugar, pero yo estoy sudando en este momento ya por la emoción que tengo al explicarles, porque siempre cada vez que explico me emociono, ¿no? La exudación es fundamental. Y la exudación
es esfuerzo, colegas. La exudación es esfuerzo. Entonces tenemos que tener, digamos, ese esfuerzo por desarrollar las actividades, las cosas. Sin esfuerzo no se logra nada. Tenemos que esforzarnos. Tienes que levantarte temprano, en la mañana, tienes que dormir tarde, pero ese es el esfuerzo. Y eso tiene que ver con la exudación. Claro, como tú duermes hasta las 10 de la mañana, ¿no? Y duermes temprano y miras todavía tu televisión, entonces no exudas nada, entonces ¿cómo vas a crear? Pues, ¿cómo vas a imaginar? ¿Cómo pretendes ser mejor si no exudas? Se logra gracias a la exudación. Entonces, cuando uno exuda, genera ideas. Cuando uno exuda, genera hipótesis. Cuando uno exuda, genera ocurrencias. Cuando uno exuda, genera emociones. Cuando uno exuda, desarrolla, digamos, todas estas habilidades, esos procesos mentales, porque nos ayuda a crecer como personas. ¿Me dejo entender? Y sí, muchísimas gracias. Eso es clave, digamos, eso es clave para mejorar cada día, ¿ok? Eso es fundamental. Entonces, el cerebro se va a transformar a partir de la exudación. Tu cerebro va a ser distinto a partir de la exudación. Esfuérzate. El cerebro va a ser totalmente diferente. Un cerebro imagina a partir de la exudación de otro cerebro. A veces no valoramos las ideas de otros compañeros, de otros amigos, pero es increíble, esa idea de esa persona se puede potenciar. A eso se llama ideas sobre ideas. A partir de una idea puedes generar otra idea, y a partir de esa idea otra idea, y a partir de esa idea otra idea. Por lo tanto, tenemos que escuchar a todos. Todos valen, todas las ideas valen. Un cerebro imagina a partir de la exudación de otro cerebro. Las ideas sobre ideas son fundamentales si realmente queremos mejorar. Si un maestro tiene una estrategia, ¿tú lo puedes mejorar? ¿Sí? Yo sé que lo puedes mejorar. Entonces, comienza a observar las estrategias que existen en otros maestros para que tú mejores. Las ideas sobre ideas va a ser fundamental para nuestra práctica. El cerebro educador, colegas, promueve la educación. Ustedes son maestros, son docentes, y ustedes tienen que tener un cerebro educador. Y como tienen un cerebro educador, tienen que promover la exudación. ¿En quién? En sus estudiantes. Eso va a ser fundamental. Solo así vamos a cambiar, vamos a transformar nuestra práctica como docentes, como maestros. Yo les quiero comentar, yo tengo mi canal que se llama Aprendo con Ervin y yo trabajo estos temas, ¿no? Y entonces espero que les haya gustado, En realidad, ya nos tenemos que despedir. Les voy a compartir a ustedes en este momento, a cada uno de ustedes, por ejemplo, algunos videos, digamos, que trabajo. Ahí está compartido, digamos, en el chat de este curso, para que lo vean. Son videos, ¿no?, que grabo para poder motivar, digamos, no solamente a los profesores, motivar, digamos, a muchas personas para poder aprender. Y quiero, digamos, despedirme con este mensaje. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños, profesor. No te dejes vencer por el desaliento, ¿ok? No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que casi es un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta, colegas. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, colegas, la poderosa obra de mejorar cada día todavía continúa. Muchísimas gracias. Como les dije, mi nombre es Ervin Sotomayor y, bueno, conmigo, podremos estar en otra oportunidad. Yo les agradezco y visítenme en el video, en el YouTube. Suscríbanse, los que quieran suscribirse a Aprendo con Ervin. Entonces yo les voy a agradecer bastante a todos ustedes y muchísimas gracias aquí al grupo de Jean Piaget. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos. Cuídense. Muchísimas gracias también a usted, nuestro ponente, el magíster Ervin Sotomayor Obregón. Importante tema, el cambio de docente en los tiempos de COVID.
nuestros docentes, ustedes que están conectados de muy temprano, pues participando de este seminario, Jean Piaget quiere agradecerles profundamente también por el tiempo que ustedes brindan para su capacitación, porque tenemos que tener un tiempo, darle el tiempo respectivo para seguir capacitándonos, para seguir reforzando nuestra capacitación para lograr los objetivos. Ya se viene en el mes de julio el examen de nombramiento y tenemos que seguir capacitándonos. Y aquí estamos nosotros para ello. Jean Piaget está para eso, el Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural. Jean Piaget está para ello, para seguirnos capacitando, para seguirles brindando esto que ustedes necesitan, la capacitación. Por supuesto, se viene el examen de nombramiento, ustedes quieren lograr este nombramiento, quieren lograr la escala magisterial y Jean Piaget está para ello, contando con los docentes de alto nivel académico, contando con nuestra plana de capacitadores, con un amplio currículo, estrategas. Eso es lo que le brinda Jean Piaget. Queremos recordarle a ustedes, amigos docentes, que no se dejen sorprender, que tengan mucho cuidado cuando ustedes van a participar en nuestro centro de capacitación. Somos Jean Piaget. Hay muchos centros con el nombre Piaget, pero nosotros somos Jean Piaget. Y eso tienen que tener en cuenta ustedes para no equivocarse, por favor. Somos Jean Piaget y somos los únicos que estamos celebrando nuestro 18º aniversario. 18 años estamos celebrando y hoy 31 de enero es nuestro día central. Gracias por ser parte de esta linda familia, gracias por seguir con nosotros en estas capacitaciones. Esos seminarios virtuales que empezaron ayer, 3 seminarios, hoy 3, porque más adelante viene el tercero. Estos seminarios gratis los hemos brindado seguidos, continuos, por este motivo. Así celebramos nuestro aniversario, brindándoles más capacitación, brindándoles estos seminarios para que ustedes sigan llenándose de estas capacitaciones. Contentos, felices, desde el año 2003 al 2021, son 18 años. Somos Jean Piaget, trabajando para ustedes con mucho cariño. Ahora, en estos tiempos difíciles, pues todo virtual, todo haciéndose a través de las redes. Y bueno, recordarles e invitarles también que ustedes pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook. En Facebook estamos como Jean Piaget Perú. Lo encuentra con mayúscula, Jean Piaget Perú, en el Facebook. También tenemos nuestro canal en YouTube, ahí usted va a encontrar todos los videos, por ejemplo, estos seminarios, ahí los encuentra en nuestro canal de YouTube. También nos puede visitar a través de nuestra página web en www.jeanpiagetcapacitacion.com. Repito, en la página web en www.jeanpiagetcapacitacion.com. Puede recibir toda la información a través de nuestros celulares, celular WhatsApp 979-217502 y 981-632109. Vamos a ir nosotros a un pequeño receso. Mientras tanto, volvemos luego exactamente a las 3 de la tarde para continuar con el último seminario gratuito, en vivo y en directo, gracias a Jean Piaget. Sí, volvemos con preparación para el examen de nombramiento. Bueno, todos se están preparando para el examen de nombramiento y venimos con razonamiento lógico matemático con el magíster Miguel Yaos, extraordinario. Esto viene luego de las 3 de la tarde, así que nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos con este seminario. Tomen su pequeño descanso, con tranquilidad, degusten de su almuerzo y luego estamos de vuelta nosotros a través de nuestra plataforma virtual, el Zoom, para con todos ustedes presentar este siguiente seminario. Por el momento le decimos gracias y volvemos luego con el siguiente seminario. Gracias y a seguir disfrutando de este hermoso domingo 31 de enero, en este nuestro aniversario número 18. Volvemos.